Llevamos ya 13 años hablando de lo mismo. Romanticismo, renacimiento, realismo, pero esta vez nosotros, alemán, Urazán y Arce, enseñaremos el prerromanticismo de una manera diferente. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live my life. It's my life. My heart is like an open highway. Like Franklin said, I did it. Esta es la historia de dos gigantes, Gargantúa y su hijo Pantagruel, quienes, contrario a la expectativa de la gente, no son crueles ogros, sino gigantes bondadosos y glotones. Su infinita glotonería abre puerta a diversos episodios cómicos. Así, el primer grito de Gargantúa al nacer es "a beber, a beber". En un capítulo vemos a Gargantúa entrar en la corte para defender un caso, mientras que en el otro, el narrador reside en la boca de Gargantúa durante 6 meses, en la cual se describe la vida de un gigante con un apetito tan voraz que ha dado forma a la expresión banquete pantagruélico. En el segundo libro, la historia incluye la abadía de Telémaso. El tercer libro trata de la amistad con su amigo Panurgo, quien va a ser muy determinante dentro de la vida de Gargantúa. La abadía de Telémaso era una especie de comunidad ideal contrapuesta a la corrupción de los ámbitos monásticos de su tiempo. El lema de esta comunidad utópica era precisamente "haz tu voluntad". Este lugar ofrecía un cuadro de la vida libre de todo freno autoritario. Por otro lado, Panurgo, el mejor amigo de Gargantúa, es un habilidoso bribón, un libertino y un cobarde. Hay escenas en donde se muestra que puede hablar varios idiomas, incluyendo algunos ejemplos de una lengua construida por él mismo. Su principal punto de discusión es si debe casarse o no. Al final de toda la historia, la pregunta se queda sin resolver. El libro acaba con el comienzo de un viaje por mar en busca del oráculo de la divina botella, para que resuelva de una vez el problema del matrimonio. En el cuarto libro, Gargantúa se inmerse en el viaje por mar, en donde encuentra muchos personajes y sus ciudades exóticas y extrañas, como los Isterios, que se ganaban la vida pagándole a los demás para que le pegaran a la gente. En el quinto libro, Pantagruel logra encontrar la divina botella. hacia el año 1532, los escritores tenían muy limitado su pensamiento. La ley de censura proclamada por el rey Francisco I tenía a todo quien pensara de manera atea a su religión como un criminal. Su religión era ley de leyes. Todo lo que se proclamara, escribiera o hiciera que contradijera la religión sería condenado a muerte. Por otra parte, el trabajo estaba demasiado mal. El crecimiento de la industria tenía explotado a todos sus trabajadores, sin comida a los agricultores y a los artesanos pobres y hambrientos. En respuesta a todos estos problemas, se crea el humanismo, en el cual se basa François para hacer sus obras. En un contexto atravesado por el humanismo renacentista italiano y la crisis religiosa provocada por los hugonotes, antiguo nombre otorgado a los protestantes franceses, de doctrina calvinista que influyeron como detonante a las guerras de la religión que se dieron en Francia. Estas acabaron con la escisión de la dinastía Valois Angulema y el ascenso al poder de Enrique IV. Este Enrique IV era de Borbón y que tras su conversión al catolicismo promulgó el Edicto de Nantes de 1598 que garantizó una cierta paz o una cierta tolerancia contra los protestantes. A partir del siglo XVII, los hugonotes serían denominados frecuentemente religionaires, ya que los decretos reales y otros documentos oficiales llamaban al protestantismo desdeñosamente pretendida religión reformada. En este contexto podemos encontrar a François, quien, guiado por sus creencias renacentistas y en respuesta a la miseria de la clase trabajadora, creó Gargantúa y Pantagruel, en la cual, clamando por una educación útil, escribe sobre qué y cómo debe ser la verdadera educación renacentista. Por otro lado, la hambruna
la sobreexplotación de trabajadores y la miseria de toda la clase baja en Francia fue descrita en este libro haciendo uso de la parodia y esperpento. Sin embargo, debido a las consecuencias que le podía traer publicar esa obra tan polémica, François publica Gargantúa y Pantagruel con el seudónimo de Alcofribas Nacier, que es un anagrama de su nombre. Nació en Chinon, Prunera, Francia. Su fecha de nacimiento es incierta, ya que el inicio de su obra, Pantagruel, lo situó en 1483, otros en 1494 y 1495. Lo cierto es que nace en medio de situaciones históricas trascendentes, como el nacimiento de Martín Lutero, mientras que el rey Carlos invade Italia en 1494, iniciando un periodo de 65 años de guerras, situación que se verá reflejada a lo largo de toda su obra. Se ordenó fraile franciscano en Fontenay-le-Comte, pero abandonó la orden porque le confiscaron sus libros de griego y regresó con los benedictinos. Ya ordenado sacerdote secular, se inscribió en la Universidad de Montpellier, donde se graduó primero como licenciado en medicina y luego como doctor. Considerado uno de los máximos escritores franceses del siglo XVI, Rabelais, aunque sin ninguna experiencia pedagógica, tiene el mérito de combatir de forma humorística y a veces grotesca la educación libresca, formalista, pedante y memorista de su tiempo. Preconiza el estudio de las ciencias, no en los libros, sino en la naturaleza y los hechos, y acentúa el valor integral de la educación. También subraya ante todo la libertad individual y el entusiasmo por el conocimiento y la vida, expresando con vigor el humanismo renacentista. Su obra cumbre en la que presenta sus ideas sobre la educación es Gargantúa y Pantagruel. Está compuesta por 5 libros publicados entre 1531 y 1564. Como ya habrán notado, en todo nuestro video hemos estado exponiendo todas las obras y todas las esculturas que le han hecho honor a François y a su obra Gargantúa y Pantagruel. En este fragmento queremos explicarles sobre una celebración peculiar que están llevando a cabo en Bilbao, y es un festival en honor a Gargantúa un día antes del miércoles de ceniza, que es cuando comienza la cuaresma. Se celebra comiendo demasiada carne y disfrutando al máximo antes de comenzar el miércoles de ceniza, que es cuando comienza la cuaresma y se comienza a ayunar. ¿Por qué se eligió a Gargantúa? Pues como sabemos, Gargantúa fue demasiado glotón, entonces ese icono le sirvió mucho para poder divertirse lanzándose en la boca del gigante y haciendo esculturas sobre él en este día. Del libro, que es sobre un ser demasiado glotón que come demasiada carne. Esto se realiza un día antes del miércoles de ceniza, antes de iniciar la cuaresma, pues es el momento en el que comienza el ayuno. Es un carnaval en el cual se hacen demasiadas esculturas en honor a los protagonistas Gargantúa y Pantagruel, en los cuales los niños juegan dentro de las bocas del gigante y se realizan demasiadas paradas dentro de la ciudad de Bilbao. Javier Arce, Sebastián Arazán, Gianluca Luna.